Listo, chicas, ya vamos a comenzar, por favor. Y bueno, la clase anterior vimos lo que era enseñanza, qué funciones tenía la enseñanza, características, incluso vimos técnicas de la enseñanza. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con el proceso de enseñanza, que es lo que vamos a tratar en este proceso. Entonces, vamos a iniciar con que, bueno, la educación se concibe como una transferencia de conocimientos, que fue lo que ustedes me dijeron la clase pasada, pero bueno, pues esta se fundamenta en la percepción. Recordemos que la percepción tiene que ver con, pues, todos estos estímulos que nos llegan a través de los sentidos y nosotros los percibimos, ¿no? Entonces, principalmente dentro de la educación se da esto mediante la palabra hablada y escrita, que es lo que yo les mencionaba en la clase pasada, ¿no? Como que es nuestro contacto más directo con ustedes, el habla y la escritura, que bueno, pues es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, ustedes, nosotros como docentes, tenemos que utilizar diferentes estrategias pedagógicas, ¿ok? Y bueno, pues esto nos dice que el docente se basa en estrategias pedagógicas para poder hacer esta transferencia de conocimientos. Entonces, nos trae diferentes herramientas, ¿no? Como pues esta presentación oral, que en la mayoría de los casos se da, el uso de textos, la promoción del diálogo y el debate entre ustedes como estudiantes para concretar este proceso de enseñanza. Entonces, aparte de estos recursos, ¿ustedes cuáles consideran o cuáles han visto que se puedan utilizar en este proceso de enseñanza, aparte de esta parte oral? Pues se podría decir estrategias didácticas a través de juegos o algo como muy llamativo, pues ya se enseña. Dentro de lo que dice su compañera, pues son materiales didácticos, ¿no? Que ustedes mismas pueden elaborar. No sé si ya han tenido una materia en la que ya elaboraron su propio material. Entonces, esto va a ser a lo largo de su vida profesional y escolar, ¿no? Incluso yo creo que el cuatrimestre pasado también les dejé hacer un material o diversos aspectos para que cumplieran como un recurso, ¿no? Entonces, en esta materia vamos a hacer algo similar. No lo vamos a hacer solo como con un material, sino vamos incluso, bueno, por equipos, van a adaptar un escenario o un espacio conforme a las teorías que vayamos viendo para que puedan ustedes aplicarla con, pues, alumnos, ¿no? Entonces, pues, de este tipo de herramientas nos vamos a ir apoyando para efectuar este proceso de enseñanza, para que se vaya dando y, bueno, para que se dé objetivamente y se pueda concretar. No sé si ya hayan terminado de copiar. Ok, me avisan. Y para que yo le pueda bajar. Ya. Ok. Esperen.
manera nueva. Recuerden que se centra en la percepción. Por eso ahí arriba también lo señalé con color. Ok, entonces, tenemos en claro que para todo esto hay un proceso científico. Cuando ustedes elaboraron su material, seguramente les hicieron el énfasis que pues el material no es porque, ay, está bonito y ya, sino porque debía de tener una base fundamental, ¿no? Y yo también, pues cuando les dejo este tipo de trabajos, les digo, bueno, sí, tráeme tu material que diseñaste, pero pues conforme a qué autor te estás basando para hacer esto. Ejemplo, ¿no? A mí me dijeron, no, pues según Piaget, mi alumno está en esta etapa y por eso yo diseñé este material y ya pues uno puede concretar si es cierto o si nada más lo están haciendo porque se les ocurrió. O incluso pueden decir, según Piaget, mi alumno está en esta etapa, pero pues ya medí sus capacidades y la verdad es que no está en esta etapa. Entonces le diseñé un material que se adapte a su necesidad de aprendizaje. Entonces, gracias a este progreso científico es que nosotros podemos utilizar diferentes herramientas, ¿no? Entre ellas, tecnologías y otros medios que se utilizan para impartir conocimientos. Entonces, la tecnología ha permitido una mejora en el aprendizaje a distancia y poco a poco ha ido ampliando la interacción más allá de la limitación del contacto físico en un mismo lugar. ¿A qué nos referimos con esto? Que bueno, pues ustedes lo tienen muy presente, ¿no? El hecho de que pues ya últimamente las clases pues ya volvieron a ser presenciales, ¿no? Pero hubo un periodo, en el que fueron en línea, ¿no? Que esto, bueno, que a través de una cámara, de una videollamada, etcétera, pues se daban las clases. Y bueno, pues esto fue una simple adaptación que se tuvo que hacer. No quiere decir que esté mal o no, simplemente se tuvo que recurrir a ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué entienden por canal dentro del proceso de enseñanza? ¿Qué es un canal dentro de este proceso? ¿Sí? ¿El medio que vas a utilizar para enseñar? Ok, como un medio. ¿Alguien más? Gracias. Como los pasos a seguir. Medio, pasos a seguir. Muy bien, ¿alguien más? ¿Cómo lo vas a hacer? No sé lo que es. Herramienta, ¿el cómo? Pues es la contenido. El espacio también físico. ¿Alguien más? Creo que ya, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes me mencionaron pues estas ideas, ¿no? Y justamente tienen que ver con pues el medio, los pasos sería más bien uno de los pasos, ¿no? Para poder ejecutar la enseñanza. Claro que se convierte en una herramienta y es el canal, más que un contenido, es pues sí el medio, lo vamos a reducir en medio y el espacio físico. Yo diría que es más como la interacción que hay para lograr esta enseñanza. Entonces, es más bien en la interacción, ¿no? Entonces aquí yo les tengo el ejemplo. Si comparamos con la educación escolarizada de la segunda mitad o al final del siglo XX, los libros y la voz del maestro eran los canales, ¿no? O sea, de eso no había duda, eran los canales para que los estudiantes recibieran pues esta retroalimentación, este conocimiento, tanto por medio de escritura como por la oralidad. Entonces, la exigencia de estar juntos en un espacio físico restringía la experiencia de aprendizaje si la distancia geográfica entre el docente y alumnos era muy grande. Entonces, no sé si se acuerdan que cuando sucedía esto, ¿no? De que a lo mejor llegan y el docente no llegó porque pues no pudo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían cuando ustedes iban en la primaria? Decían, su docente no llegó, su maestra no llegó.
jugar. Les ponían otra maestra. ¿Qué otra cosa? Y a mí me sacaban la todo hora el libre, ¿no? ¿Cómo? Como dan la hora libre. A mí me repartían los oficios. También. Sí, como que te reparten a otros grupos, te ponen una maestra suplente, dicen, les acaban a jugar, o sea, las 6 horas o así de, hablando de primaria, por ejemplo. Ah, es que se juntaban, no sé, salían antes, una hora o dos, ya. Por el día no. Ok. Los dejan de primero, los ponían aquí de sexto, cuidarlos. Ah, exacto, eso también. Bueno, entonces se perdía totalmente pues este canal, ¿no? O sea, ustedes decían, ay, qué bueno, ya se fue, ya tengo libre, ya tengo para jugar, ya tengo para comer, no sé, lo que sea, ¿no? Pero ya no había este canal que transmitía conocimientos, como lo decía, ¿no? Era una hora libre. A quienes repartían en otro salón, claramente había un canal con el otro grupo, ¿no? Pero si se fijan o si recuerdan, no estaban como que en el mismo tema, tal cual. A lo mejor pueden estar en el mismo, pero no en el mismo subtema. Entonces no había un canal muy bien definido, porque pues el otro grupo ya llevaba un cierto ritmo y ustedes como, ay, me repartieron, ¿no? Y pues sí, es un día y no importa mucho, digámoslo así, ¿no? No es un mismo canal, pero pues no era algo que iba a afectar en su ciclo escolar, ¿no? Entonces, el canal era fundamental de esta forma. Pero pues les aseguro que cuando ustedes iban en primaria no era de que, ay, su maestro no pudo venir, conéctense y videollamada. Pues no, ahora es algo que sí, ¿no? Es probable, si de plano la docente o el docente no puede conectarse y videollamada, bueno, pues ya no vino, hora libre, adiós, ¿no? Pero es a veces cuando dicen, ¿no? Sí les puede dar la clase, pero en línea, entonces todos se conectan en línea. O pasa algún suceso que hace que, bueno, pues tenga que ser en línea la clase y ya existe este canal. Como les decía, hace unos 10, 20 años, pues obviamente no existía esta forma de canal, pero ahora ya es una nueva herramienta. A lo que vamos es que hace 10 años o 20, a nadie le pasaba por la mente esto de, pues conéctense y tomamos la clase en línea. E incluso lo veían como algo que no iba a funcionar, ¿no? Porque necesitaban de esta interacción de alumno con docente o en diversas cuestiones de trabajo, ¿no? Yo lo veo incluso en mi campo. Muchos pues terapeutas dicen, no, es que yo no doy terapia en línea porque no me gusta y luego pues muchos decimos, pues sí, porque ya se acomoda a diversos, no sé, horarios, no sé. Pero pues hay mucha gente que todavía dice, no, a mí no me gusta, o no creo que sea lo ideal, o etcétera, ¿no? Pero pues a todos nos debemos ir adaptando, ¿no? Entonces la importancia del canal tiene que ver con esto, con que, bueno, pues puede ser tanto físico, oral, personal y todo, o puede ser a través de una pantalla o como sea, ¿no? Entonces, por otro lado, la introducción de las videollamadas pues lo ha revolucionado de una manera drástica, ¿no? No solo nos permite mantener comunicación con nuestros seres queridos, sino también pues tomar una clase, eliminar la necesidad de estar frente a una misma ubicación o un espacio y realizar cualquier actividad, incluyendo pues la educación, ¿no? Entonces el canal siempre va a hacer todo esto que me dijeron. Aquí lo vamos a sustituir por interacción y por un paso, ¿no? Más que pasos. Entonces todos estos. Entonces, bueno, lo podemos ver de esta forma, ¿no? Que, bueno, pues son para realizar cualquier actividad y, bueno, pues el canal se va a prestar en este ámbito educativo para darse tanto en un espacio físico como a través de una cámara. Entonces, es importante que adaptemos este tipo de herramientas a la psicopedagogía porque, bueno, pues hoy en día es lo que ya se suele utilizar, que tampoco es como la única opción, ¿no?
pero también debemos estar ya adaptándonos a esta parte. Ya que también han surgido nuevos métodos de enseñanza que disminuyen la jerarquía que existía en el pasado y destacan la importancia de las herramientas para tanto el docente como para el alumno. Entonces hay generaciones, y ustedes lo pueden ver incluso con los niños pequeños, que pues ya no se entretienen solo con un pizarrón y un plumón. Tenemos que captar su atención, tenemos que pues hacer o más bien recurrir a herramientas que sean adaptables para ellos, ¿no? Muchas veces los pequeños ya no solo es de que pues estén atentos a un cuento, ¿no? Sino necesitan de más herramientas, necesitan de más cosas para poder pues tener la atención y poder aprender ciertas cosas. Entonces tenemos pues como herramienta también internet, ¿no? Los estudiantes pueden recibir algún tipo de tutoría de personas de cualquier parte del mundo y así conectarse con otros estudiantes. Entonces, pues a partir de esto nosotros podemos ampliar las explicaciones académicas que no hayan comprendido por completo en el aula. También es importante que, bueno, en este caso, pues ustedes tienen diferente información o acceso a información que pueden constatar o incluso pueden revocar, ¿no? Si ustedes en algún momento me llegan a decir, no, eso está mal, yo leí otra cosa o así, podemos incluso revisar, ¿no? Así de, ay, sí es cierto, tú tienes información más actual o tú tienes información más precisa, yo te di a lo mejor de un autor ya pues un poco fuera ya del contexto actual, etcétera, ¿no? Entonces podemos ir viendo esto y es importante que ustedes como alumnas también hagan uso de estas herramientas, ¿no? Para que podamos pues llevar a cabo de la mejor manera esta parte. Entonces, bueno, pues la enseñanza en la actualidad ya no es solo responsabilidad única del profesor, como les decía, ¿no? Sino de cualquier persona que quiera ayudar a otros a entender un tema o a involucrarse en él. Entonces, este cambio en la educación de los últimos años podría parecer moderno o improbable en una sociedad antigua, pero en realidad nos recuerda que transmitir conocimientos pues es una actividad natural y esencial para la supervivencia de la especie. Entonces, en todo momento, pues para empezar estamos aprendiendo, ¿no? Cuando aprendemos a decir mamá, papá, cuando aprendemos a andar en bicicleta, cuando aprendemos a diversas actividades, y así lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Aunque sigamos creciendo, vamos a seguir aprendiendo y pues si nos es posible, a ejecutar la enseñanza también. Entonces es importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda acerca de esta parte y concepto de enseñanza? ¿No? Muy bien. Ustedes me dicen cuando ya le pueda cambiar a... ¿Ya? Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que vamos nosotros a hacer en esta asignatura de psicología educativa. Para empezar, ¿qué es la psicología educativa? ¿Qué se lo atribuye? Podría ser como en el comportamiento, actitudes o pedagogía, pero pues dentro de la educación, no ya tanto de su vida diaria, sino ya un poco más ámbito educativo y todo lo que conlleva. Sí. El estudiar a la persona, por así decirlo, los comportamientos y todo, pero de manera educativa, o sea, en un aula o poder ayudarlo de forma, pues, que sea como educando.
Gracias. Entonces, sí, no está alejado de lo que vamos a ver. Recuerden que pues la psicología igual tiene bastantes aspectos o ámbitos y pues una de ellas es la educativa. Nos vamos a encargar de ver pues el desarrollo de las personas y en este desarrollo descubrir en qué etapa educativa se pueden estar desenvolviendo o, por ejemplo, decir, bueno, en su etapa escolar deben de desarrollar diferentes aptitudes, ¿no? Según, pues, este enfoque a nivel psicología. Entonces, pues obviamente la psicología educativa es un campo de estudio dentro de la psicología que se va a dedicar a investigar el proceso de aprendizaje y el desarrollo humano en el contexto educativo. Entonces, a través de estos procesos de aprendizaje nos podemos dar cuenta, ¿no? Lo que yo les decía, si tal autor me dice que mi alumno de 7 años está en esta etapa operacional, entonces debo de ver si efectivamente está en esta etapa. Si por alguna razón no está en esta etapa, bueno, pues entonces recurrir a algo más que haga que se desenvuelva óptimamente. Y bueno, pues para eso es importante que estudiemos el desarrollo humano en el contexto educativo. En el contexto educativo, ¿no? No es lo mismo que pues nosotros no es lo mismo que nosotros estemos como diciendo o generalizando una situación de, tengo a mi grupo de tantas personas y pues ya les doy lo que tengo y si le entendieron qué bueno y si no, pues ya ni modo, ¿no? Sino que podamos ver en qué etapa se encuentran para poder intervenir de una manera adecuada. ¿Okay? Entonces, pues nosotros debemos totalmente de dominar este proceso de aprendizaje y el desarrollo humano dentro del contexto educativo. Entonces, ¿tienen alguna duda? Ok. Entonces, bueno, las investigaciones en psicología educativa se encuentran muy relacionadas con la innovación, ya que, bueno, pues brindan la oportunidad de implementar nuevos enfoques y nuevos métodos de la enseñanza dentro del entorno escolar, que pues es lo que ustedes me decían, ¿no? Que material didáctico, recursos que nos puedan ayudar, etcétera. Y yo les decía también, vamos nosotros a trabajar incluso con un escenario con el que podamos pues plantear todas estas teorías que se nos van a presentar más adelante. Entonces, bueno, pues la psicología educativa va a abarcar más allá del entorno escolar, ya que sus principales teóricos y prácticos se aplican también en otras áreas, como lo son la salud pública, la familia, entre otras. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que pues esta educación integral pues constaba de estudiar de estudiar todas las esferas del ser humano, ¿no? Y hablamos de diferentes esferas. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que, bueno, cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, o bueno, dando clases, tenemos que ver qué tipo de fenómenos hay, ¿no? Si yo digo, bueno, la mitad del salón me reprobó, bueno, pues indagar por qué reprobaron, ¿no? Hay algunos factores a nivel pedagógico que me lo impiden, o a lo mejor ustedes tienen alguna situación personal que se los impide, o a lo mejor familiar, o no sé, ¿no? O incluso cognitiva, ¿no? Puede ser que tal que alguien cognitivamente no está
100% habilitado para poder desempeñarse adecuadamente en la escuela, y tenemos que nosotros pues permear esa situación. Entonces tenemos que es importante destacar que el aprendizaje y el desarrollo personal no se detienen después de concluir los estudios académicos, ya que los seres humanos seguimos aprendiendo y creciendo a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, bueno, mucha gente a veces puede decir eso, ¿no? Que, bueno, ya terminó la prepa, la licenciatura, ya, o sea, lo sabe todo y de aquí ya va a dejar de estudiar, ¿no? Muchas veces se cree eso. Y no es cierto, vamos a seguirnos preparando para pues diversas situaciones o diversos momentos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos compete, ¿no? Dentro del desarrollo humano y educación vamos a tener dos ramas entrelazadas. Antes de pasar con esto, ustedes ya llevaron, no sé si ya vieron todas las etapas del desarrollo humano en alguna asignatura. Sí, ok. Entonces, ya lo tienen contemplado, ¿no? Desde que es bebé hasta que es adulto mayor, supongo. Ok, muy bien. Entonces, tenemos que recorrer un poquito de desarrollo humano o acordarse un poquito de sus clases para que podamos irlas relacionando, ¿no? Entonces tenemos dos ramas entrelazadas entre el desarrollo humano y la educación. Aquí yo les tengo una exposición de un caso en el que vamos a ir desenvolviendo estas ramas que les digo. Vamos a imaginar el caso de un niño de 4 años que muestra dificultades en el desarrollo de su capacidad comunicativa, sin evidencia médica que sufra algún tipo de discapacidad auditiva, ¿ok? Antes de elaborar un programa de intervención, se debería analizar cómo evoluciona el lenguaje a lo largo de la infancia, pero también en qué fase de este proceso se encuentra el niño, y si los problemas en el habla son síntoma de algún otro tipo de trastorno. ¿Okay? Entonces ustedes, vamos a imaginar que como docentes tienen un caso así, y vamos a, pues a ver, ¿no? ¿De qué se trata? No hay nada médico que nos diga tiene pues esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos pensar antes de pues llegar y decirle a la mamá del niño, no, pues su hijo no habla porque no quiere, lléveselo, adiós? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué tenemos que estudiar aquí? ¿Qué tenemos que considerar en esta situación? ¿Cómo fue su educación a lo mejor no preguntarle a la mamá, ¿cómo la educas? No, pero decirle cómo llevó a cabo la comunicación con él, cómo fue que es el Ok. ¿Algo más? Podría ser también como que enfocándonos en cómo hablaría el niño o el hecho de cómo se comunica con los demás, ver qué relaciones tiene con sus compañeros, porque pueden ser que afecte familiar o solamente afecte con la sociedad, o sea, con sus compañeros. Entonces, observar si para empezar tiene como seguro con qué persona relacionarse o no, porque a veces el problema es la seguridad que tiene en sí mismos y la seguridad que se les da a las otras personas. Entonces, bueno, su compañera nos dice cómo indagar, y en este caso vamos a ver cómo considerar algunos aspectos sociales. Ajá. Su contexto también puede ser, ya sea familiar, porque como son pequeños, pues absorben todo lo que pasa en su casa, entonces si tienen problemas familiares, pues eso también sirve que tiene miedo a expresarse o por temor a que le pase lo que le pasa en casa. Ok. Bueno, como idea podría ser como una hipótesis que alguna fase anterior haya fallado, entonces por ende siento que eso es lo que ese es el trastorno que está pasando en ese momento. Ok, aquí sería como una evaluación, ¿no? Evaluar O en la fase página. Ajá. No tiene 4 años, la fase anterior. Ah, sí, es cierto, tiene que. Ajá.
incluso acá, ¿no? Puede haber como una regresión, ¿no? Una aplicación. Una regresión. Se puede decir como miedo de inseguridades o alguna fase traumática. Ujú. ¿Qué más? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí entonces. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? O sea, imagínense que tienen a su alumno de 4 años. Así como me lo dijeron, no se lo podrían decir a la mamá o al papá, ¿no? Imagínense cómo lo... O sea, y no digo que esté mal, obviamente aquí son ideas que se están dando aquí en el salón de clases. Pero considerar todos estos puntos, también recuerden que es un trabajo arduo, ¿no? Nos llevaríamos bastante tiempo. Otra, como le digo al papá y a la mamá, ¿qué tal? A ver, ¿cómo se comunica con su hijo? Como me dices, ¿no? ¿Cómo le pregunto? No le vamos a decir, a ver, ¿cómo le habla a su hijo en la casa o así? O no le vamos a decir, ay, a lo mejor está traumado o pues cosas así, ¿no? Tenemos que, pues, incluso hacer como un plan, ¿no? Un plan de acción, ver cómo vamos a indagar todos estos contextos familiares, sociales, evaluar las fases por las que ya pasó el niño, evaluar si hay una fijación, si hay un evento incluso traumático, ¿no? ¿Qué herramientas ustedes utilizarían? Creo que si hay un problema, por ejemplo, en cómo trata el papá al niño, o sea, ya como no decirle directamente al papá, sino poner ejercicios donde haya comunicación entre ellos, confianza y eso para que si en algún momento del proceso del niño que no tuviera una comunicación o lo que sea, o el miedo a lo que decía, que vaya quedando eso atrás y como fortaleza más para. Ok. Pero luego también por eso se crean como actividades de educación entre mamá y papá, porque a través de ellos ves que cómo se está comunicando a lo mejor lo que te dice mamá, no es realmente lo que se ve reflejado cuando los pueden trabajar juntos. Y cuando logres una fase, bueno, en un momento traumático, pues creo que a veces la pregunta directamente al papá si ha pasado en los últimos meses un evento que lo ha llenado de más emociones al niño que puede llegar a la otra. Sí, recuerden que, pues sí, incluso recurrir a estos materiales es importante. A veces, no sé en qué asignatura veía esto, que no siempre tenemos esos recursos a la mano, porque luego las escuelas pues tienen otros materiales y no este tipo, ¿no? Entonces, como decían, se puede incluso tomar pues esta actividad de, bueno, tómate muñequitos o peluches o así y pues representa, ¿no? ¿Quiénes son? Preguntar a tu mamá, tu papá, tu hermano y cómo tratan, ¿no? Y uno de estos ositos o muñequitos vas a hacer tú. Entonces ponles nombre a cada uno y ya vamos a ir evaluando esa situación. Recuerden que también una herramienta muy antigua y muy veraz es el dibujo. Entonces ahí también ustedes pueden incluso pues revisar, y aparte es una actividad que se da muy bien en esta edad, ¿no? Digo, en el caso tenemos que tiene 4 años. Entonces recurrir al dibujo pues es importante para que podamos evaluar diferentes situaciones. Ahora bien, el hecho de igual, ¿no? Indagar, a lo mejor podemos hacer un breve cuestionario muy pequeño y muy conciso de decirle a los papás, ¿me puedes responder esto y ya, no? Para que tampoco se vea muy invasivo de que yo llego y le pregunto, a ver, señor, dígame, ¿no? Podemos hacer un mini cuestionario y decir, es solamente para un expediente o para una evaluación, ¿no? Obviamente debemos de consultarlo con nuestros superiores, tampoco podemos hacerlo solo porque sí, incluso decirle a lo mejor a nuestra directora o a la persona encargada de, oye, quiero evaluar a este niño, tengo planeado esto y ya, ¿no? No hacerlo solo porque nos pareció ideal en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, debemos de considerar, no sé si ustedes se han fijado que hay, bastantes, no digo que todos, pero sí hay bastantes docentes que luego dicen, ¿no? Ay, no quiero hablar porque es flojo, ay, no quiero hablar porque está consentido o consentida.
ay, no quiero hablar porque le da flojera. Entonces, pues ya lo voy a tener ahí apartado y ya trabajo con los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, que no se caiga en ese tipo de conductas, porque precisamente, pues imagínense, si no se le da seguimiento a ese niño o niña, pues estamos como que incurriendo en esta parte. Lo que veíamos en la clase pasada, recuerden que hay una enseñanza individual, una enseñanza grupal y bueno, la institucional, que no es que la deje de lado, pero pues aquí como que no entra mucho el caso. La enseñanza individual, pues sí, vamos a tener como esta neutralidad de decir, bueno, no le puedo brindar atención individual a todos y cada uno de mis alumnos, pero por lo menos en quien ya vi como algo alerta, algo que debo de ahí atender, pues sí, ¿no? Lo voy a atender con total precaución, con total discreción, con la finalidad a lo mejor de no ser exhibido, de no ser, pues que lo traten diferente o que se vea mucho que se necesita atender algo, ¿no? Entonces, pues es la finalidad que ustedes recurren a estas herramientas para que puedan evaluar todo este tipo de casos, ¿no? Y este es un caso nada más de muchos que podrían, pues, pasar a lo largo de su trabajo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues entonces nos permite comprender la estrecha conexión entre la psicología educativa y la psicología evolutiva y del desarrollo. Entonces, ustedes ya teniendo un preámbulo con lo que me decían de las fases del desarrollo humano, bueno, las etapas y las fases psicosexuales, pudieron llegar fácilmente a concretar estos puntos, ¿no? Pudieron llegar a dar una, bueno, no una solución, pero a dar con varios puntos y a no solo decir, ay, no habla porque le da flojera, ¿no? Entonces, ustedes ya pudieron como que ampliar el panorama y decir, bueno, pueden pasar diversas situaciones, no nada más porque pues le da flojera, ¿no? Y pues más si nos dicen, no tiene un expediente médico que lo diga, entonces pues ya solo lo dejo así como así, ¿no? Entonces tenemos que el propósito de la psicología educativa es establecer teorías explicativas sobre el desarrollo de habilidades como la inteligencia, como el lenguaje, tanto en la infancia como en la adolescencia y pues obviamente en la edad adulta. Esto no nos quiere decir, esto solo fue un ejemplo, ¿no? Pero no quiere decir que pues trabajando a lo mejor y con personas de preparatoria o de universidad pues no podamos pues tampoco poner en práctica esto, ¿no? Hay personas que siendo adultas todavía pueden estar, bueno, su aprendizaje puede estar siendo, ¿cómo se dice? Quiero decir impedimento. Algún factor de estos puede ser un impedimento para su aprendizaje, ¿no? Aún estando ya en una vida adulta. Entonces, la finalidad de la psicología del desarrollo, bueno, pues considera las influencias externas que afectan al proceso de madurez cognitiva, como la edad, la herencia genética y los factores socioculturales, que bueno, pues aquí veíamos un poquito, ¿no? Bueno, más bien aquí no vimos nada de herencia, nadie me dijo, ¿qué tal que su papá o su familia o así tuvieron una situación de que no podían comunicarse, ¿no? Entonces hay que considerar esto también, ¿no? Que puede ser herencia o algo genético. Aquí ya habíamos puesto aspectos sociales, pero pues es sociales y también culturales, ¿no? Porque pueden estar afectando. Y madurez cognitiva. Bueno, básicamente cuando estamos hablando de fases y desarrollo, estamos hablando de esta madurez cognitiva y bueno, pues también se comparten características de reconocer la importancia de factores internos, como lo son pues estos aspectos emocionales, ¿no? Que aquí podemos decir, bueno, pues algo traumático a veces, o la mayoría de las veces, tiene que ver con lo emocional, ¿no? Y actitudes, valores sociales, metacognición
que, bueno, pues deben de impulsar el desarrollo integral de los seres humanos, ¿ok? Entonces vamos a relacionar todo esto con algo que pueda causarnos como ruido ahí en el desarrollo de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Ok? Entonces todos estos aspectos recuerden que se deben de tomar en cuenta. Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Antes, ¿no? Por ejemplo, cuando es un caso de alguien ya mayor, de bachiller, universidad, y que presente alguna, no sé cómo no puedo hablar, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, es crecimientos, también consigo mismo, creo que las veces sí, como docente, así como la universidad, los papás ya tienen, bueno, bachiller sí, pero en la universidad tienen que tener los papás, y si el alumno no se deja, como docente, ya no puedes hacer nada, o sea, te quedas Sí puedes, porque, bueno, de primera instancia, pues muchas veces uno ofrece como este apoyo, ¿no? Ya personal, ¿no? Hay alumnos que pues evidentemente no quieren o no, pues no se abren en ese aspecto. Ya no sería como nuestra responsabilidad con el alumno, pero sí a nivel institucional avisar, ¿no? Decir, hay un caso de esto para pues poder estar como en supervisión. Es nuestra responsabilidad, digamos, ya ética, ya no es como personal, ¿no? Pues ya le ofrecimos ayuda y no quiso o no pudo o no sé, pero ya éticamente debemos avisarlo a la institución, tampoco así como de exhibirlo, ¿no? Pero, así de tal persona, de tal grupo, no, pero ya ir como pues a administración o bueno, a quien esté a cargo y decir, hay un caso probable de esto, ¿no? Eso es lo que se presume, pero pues sí tenerlo en cuenta, porque pues muchas veces eso es lo que no se toma en cuenta y por eso pasan cosas en las instituciones también. Estábamos comentando lo del niño, pero luego, ¿cómo se puede tratar cuando los papás, o sea, como que se niegan o como que tienen otro pensamiento más cerrado? Aunque, pues, sabemos que la escuela rural y la escuela urbana es diferente pensamiento, pero aún así en zonas urbanas hay ciertas zonas donde como que hay papás que aún están como creados así, como de que, ay, pues, cerrados. Ajá, no, pero también es de que, no, pues si yo tuve problemas desde chiquito, a mí nadie me ayudó, entonces pues a él tampoco nadie, o sea, que no buscan. Entonces eso cómo se lidia, o sea. Ajá, ¿cómo se puede atender, no? Ajá, porque pues a uno como docente le preocupa al niño, que cómo aprende, por problemas familiares, pero pues tampoco si profundas con el padre, o sea, se cierra y pues, no puedes solucionarlo por más que tú quieras. Muchas veces, bueno, lo ideal es que muy aparte de su expediente de que ay, llevan tanto de calificaciones y pagan o no pagan, en el expediente también se incluyen este tipo de situaciones, ¿no? De que se les recomienda, por ejemplo, se les canaliza más bien, de que bueno, pues ya no te dejas ayudar por mí o por la escuela, entonces yo te canalizo con un especialista en algo, ¿no? Para que también nos deslinde de responsabilidades, y no lo digo en mal plan, sino porque pues nosotros hacemos lo posible, pero pues tú no quieres, entonces yo ya tengo en mi expediente que te canalicé, o bueno, que canalizo al niño, y ya es tu responsabilidad si vas o no. Incluso se sugiere que, bueno, ustedes como profesionistas, cuando ya ejerzan y todo, deben de tener una agenda de, por lo menos, con un neuro, un psicólogo, ¿cómo se le dice? Terapia de habla, de lenguaje. Un terapeuta de lenguaje, un psicólogo general, un psiquiatra, un neuro. Y con quién más. Y otro docente, igual que sea de su confianza. Entonces, esa debe de ser parte de su agenda profesional,
para que ustedes puedan canalizarlo. Se canaliza diciéndole, yo te recomiendo que vayas con tal especialista, pero también se le pone en el expediente por tus propios méritos. Si tú quieres ir a otro especialista que yo no te recomendé, adelante, ¿no? Pero eso es como tú también te avalas como docente para que no exista este tipo de, pues sí, de riesgos, ¿no? Más que nada. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Pues no subí la actividad, no la tengo, pero bueno, se las digo. Ok, bueno, vamos a revisar. Bueno, ustedes me van a decir qué teorías se supone que ya vieron, aparte de la del desarrollo y de las fases psicosexuales, ¿no? ¿Han visto la de Piaget? Bueno, empezamos a ver aquel, o sea, como que era un principio básico, Ah, ok. pero nunca nos pusimos así a fondo. Apenas dos. Pero sí la van a ver. Sí, porque estamos en psicología 2, supone que lleva. Psicología evolutiva 2. Ah, ok, ajá. Bueno, entonces vamos a empatar con esta materia porque aquí vamos a ver de nuevo Piaget, vamos a ver Montessori, vamos a ver ajá, no, pero no. No, es que son como diferentes. Ah, Bandura, vamos a ver a Bandura también. ¿No han visto Bandura? ¿A poco? ¿Conmigo vieron a Bandura? ¿En qué? Antropología. No, era epistemología, pero ¿por qué lo vimos ahí? Con el profe Carlos, ¿no? También era más o menos. Ah, es que usted lo pero con el libro. Venía a explicar un poquito de el libro que leímos en el De epistemología. Pero era como básico. Ah, ok, ya lo complementaron con otra materia, ok. Bueno. Entonces, entonces para que ya también yo no las vaya a hacer bolas, yo creo que se va a ir complementando con su materia de psicología o lo que sea. Y bueno, entonces vamos a hacer igual caso práctico, ¿ok? Pero lo vamos a hacer en 2 equipos, o sea, se van a dividir pues el salón en 2. Vayan haciendo su división para que queden equitativamente, ¿no? Para que no queden más de un lado y menos del otro. Son 3, 4, 5. Pues sí, me puedo unir a un equipo. No, pero ya nadie salió al baño o algo, ¿no? No. Ok, bueno, entonces vamos a poner cada equipo va a poner un caso como el que les puse, pero de mayor magnitud o bueno, que no sea similar, ¿no? Totalmente. Lo van a consensuar, si quieren me les uno, de este lado también lo van a consensuar, van a poner el caso y se lo van a intercambiar, ¿no? Para que el caso lo resuelva el otro equipo. ¿Sí me entiendes? Para que, bueno, obviamente esto es de educación. Sí, me explico. O sea, sería como un problema, lo que estamos viendo y se lo tenemos que dar a otro equipo y ellos como equipo que se queda. Sí, pero esperen, me faltó una indicación. Sí, pero me falta una indicación. Ustedes al momento de consensuar ese caso tienen que fundamentar por qué se dio, ¿no? O sea, y dar puntos muy específicos para que cuando se lo entreguen a sus compañeras, ellas ven con qué era lo que pasaba ahí. ¿Ok? O Sí. sea, no les debemos de decir el por qué. No les deben de decir el O sea, solo La problemática. Ajá, y la problemática debe ser muy puntual, ¿no? Incluso pueden meter algunos conceptos como, no sé,
Tiene, o sea, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Piaget, ¿no? Tiene 7 años y pues ya debería saber esto, pero no lo sabe. Entonces, obviamente, el otro equipo tiene que dar con el punto, ¿no? ¿Por qué? Y sustentar teóricamente. Recuerden que todo es con base a teorías. ¿Ok? ¿No hay dudas? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a hacerlo en unos minutos. Por favor. Yo digo. La niña se va a llamar Ave y Luz, te vas a llamarla Problemática. Es una salida. Quien está conectado, ¿están ustedes acá o estoy dejando a alguien fuera? A Michelle, yo tengo un juego, pero cuando fui a... Ya no me... Sí, eres el más chico. Es como que uno le llama como pero pues ya es muy grosero, pero entonces sale del kinder y... Así que escuchamos. Por favor. Bájenle, por favor. Y como para la primera de pero como que no recuerdo nada, pero pero pues no, ya después como que pero fue desde que le gusta porque antes lo conocí como la posibilidad de la cual lo descuidan y también por eso se me ha preocupado pero también llega un punto en el que ya no le gustaba hacer pero si ya no tiene respeto según lo llevan a todo pues ya me mandó un maestro que ahora vamos a un trabajo de hacer eso es como la casa de que vayan a la psicóloga y nos van piensan las mismas necesidades no dicen nada como que hacen nada hubiera pasado yo sé que no psicólogo puede ayudar pero ella no puede No, otra vez es el psicólogo como tal de la cierto Hubo una entonces ahora él está haciendo eso físicamente por evolución con los días de o sea, y no esto y ya lo agarraron a que la niña no o sea como que es algo normal que puedes siempre y acepto pero pues no se con que la persona y eso es entonces ahí fue como que estoy tratando de mejorar como que No hay en su equipo. No le pueden. Pues terminaron, qué rápido terminaron. Nosotros también. Qué rápido. para empezar,
Los dibujos que sea. Donde tomaron, no sé, la decisión de llevarlo y no sé, o sea, no, primero tienes que tratar realmente de lo democrático y ya de ahí, o sea, de como es que ahorita no se lo puedo. Bueno, entonces se utiliza bien cuando sí, cuando se lo que si hubiera algo, o sea, no, es que, bueno, por eso como, ajá, sí, es que una cosa de, bueno, no te pero sí, acciones de un adulto. Pero de eso es un componente de papá. donde empezó Pero sí, cuando vas haciendo la niña, por ejemplo, no, eso de los venezolanos como lo más al principio, aunque era muy diferente y no quería decir ¿Qué estás escuchando? tuvo la percepción de la lo vi hacia los pelos frases padres y y bueno, ya ahorita que lo expongan, pues ya lo podemos entender.
Aquí tienes que especificar con quién. Aquí tienes que especificar con quién. O sea, no se poner con todos nosotros. Sí, quiere ser como ellos. Sí, porque luego cuando íbamos a tomar, ahí no estaban. Sí, ahí no. No, es que sí, o sea, yo lo veo mal, todo, mira, cigarro. Y esa fuerza tenía que poner las canciones que venía. Por a sus autoridades de
Voy a borrar el pizarrón de nadie. Cuando ella estuvo en tu caso, usted conoce pues dice por qué y la solución en una hábito positivo. Y también lo sabes hasta los niños. Sí, yo Y es que es Ya, chicas. ¿Quién va a empezar a exponer el caso? Yo expongo. A ver, ustedes primero, equipo 1 y equipo 2, ¿ok? El equipo 1 va a exponer el caso. A ver, Rumi o quienes quieran hablar, ustedes pónganse de acuerdo. Y ya. O sea, ya se explicó. Sí, ya sabes. Es una niña de 5 años que tiene dificultad al hablar. O sea, habla bien, pero como niña chiquita, como de 3 años, como si fuera consentida. Pero
pero dice las palabras bien, lenguaje Como verbal niña bien. mimada. O sea, sí te dice las cosas, ¿no? Te expresa, así, pero como chiquita. O sea, no es el tono. Ajá. El La personalidad que dice. Es Ajá, el que todavía, por ejemplo, perro no puede decir perro, no dice Perro. ajá. O sea, que no dice bien las cosas, que no las dice con claridad, como la de Todavía que se tiene. quiere comportar como una chica. Ajá, Niña mimada, pues. Por ejemplo, en vez de decir mosca, dice moca. ajá, no, más o menos. Sí, ya es bueno. Sí. Ajá, sí. Vive con su papá, su abuelita y su tío. Su mamá está en Michoacán, pero pues sí está presente. Está presente, pero no como familia unida. ¿Qué más? Sino que le habla constantemente a la niña. Se puede decir que no está presentación. Es una mamá ausente. Ausente, Ausente físicamente. Ajá. Físicamente. No va a la escuela porque hubo un problema en la escuela y al papá le dio miedo que le pasara a ella. Y pues la dejó de llevar como por 2 años. Tiene problemas al socializar, no le gusta el contacto físico. Cuando dibuja, le gusta mucho dibujar y cuando dibuja como monstruos con ojos rojos, colorea muy forzado. ¿Qué más? Pues deberíamos ir escribiendo. Yo no Bueno, estoy sí, escribiendo. porque Yo lo estoy escribiendo. Ah, bueno, ya después lo exponen en aquí, ya concretamente. Vivieron un tiempo con así como les dije, con su abuelita y su tío, pero después ya se cambiaron y ahora viven solos. El papá y la hija, ajá. El papá trabaja todo el día. ¿Y tú quién es la niña? En estancia infantil. En una estancia infantil. Es como María. ¿Y ya? Yo creo que no están Hasta los 12. ¿Hasta los 12? De chiquitos, de meses hasta 2 meses. ¿Qué tiempo tiene que entró a la niña de esta tienda? Pues desde que dejó de ir al kinder solo fue 1 año y de ahí pues pasó la situación que su papá dejó de llevarla y la empezó a llevar a estancia. O sea, como a los 4 años. Bueno, a los 4, 3. Y antes de entrar a la instancia tenía ¿Comportamiento? bueno, ese comportamiento de hablar así. O sea, desde niño lo ha tenido y entonces de que por la edad no lo logra superar. Y no le gusta el contacto físico. y ya. Ajá. Tal vez siento que también sería como cuestión de los padres, ¿no? Por algo no trabajaron ellos. Para empezar, protección, que no como que hicieran al niño de que, ay, no van a dejar a pisar ellos. No, es una protección temporal. Para que ellos no ya O sea, pongan las ideas que piensan que son. Ya, pero Bueno, pero vamos a analizarlo. para que vean un niño de 6 años empezó a presentar conductas agresivas desde primero de preescolar, donde su hiperactividad causó que tuviera imitaciones de los padres del entorno familiar, agresión física y verbal, con todo su alrededor, creando una conducta posesiva y egocentrista con los demás. Al ver que no obedecía a sus autoridades, lo canalizaron a un psicólogo donde le detectaron TDAH. Se teme que para inicios de primaria estos comportamientos empeoren. ¿Puedo leer? Ahí va otra vez. Un niño de 6 años empezó a presentar conductas agresivas desde primero de preescolar,
donde su hiperactividad causó que tuviera invitaciones de los padres y su entorno familiar, agresión física y verbal por todo su alrededor, creando una conducta posesiva y egocentrista con los demás. Al ver que ya no obedecía a sus autoridades, lo canalizaron con un psicólogo donde lo detectaron TDAH. Se teme que para inicios de primaria estos comportamientos empeoren. ¿Algo que les quieran preguntar como adicional a la información o ya con lo que les dijeron está bien? ¿Ah? Ajá, no, sí, ya, es que estamos viendo qué puntos pueden ser. Entonces ya pueden pasar al pizarrón y todo. Ok, adelante. Porque dice que también lo de eso Así había creado ¿Qué pasa? Le dejamos así. Cuando ves que lo que les dedican, cuando quieres estar con una persona. Pero eso no viene ahorita. ¿Cómo? O sea, tienen que ser los puntos. Roma, ¿tienes que ser los puntos que usted nos dijo? ¿Qué puntos? ¿Cómo?
contexto familiar, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué etapa? Dicen eso, ¿no? Pero pues, ¿qué etapa? Según ustedes. Podemos interpretar habla Y aparte yo quiero una pregunta a mi mamá, como que siempre quisiera estar con él, pero ¿por qué habla así? Ahí digo que La ve como un enemigo, un enemigo de que no está con él y que mis papás no. No, eso sí, Pero antes que voy a llegar, lo de los turismos, se me ha tocado que el turismo es la de la Yo desde ahí de la corazón con los países Entonces, ¿cómo lo escribes? a veces sociedad es buena. No sería de Precisa que me lo no, de igual de Erickson. No sería miedo al fallo de familia, no te puedes poner así. Ajá, no, porque mi papá dice que lo sacó también porque tuvo un problema en la escuela. Ajá, puedes poner eso sobre protección, creo que eso no también no puedes Sí, porque tiene esta donde mamá nada más. Pero si pasamos por la. Pero por no Sí, pero eso con terreno sí O sea, sí, me está dando la Ya, quedan 5 minutos. No, ya. Tienen 5 minutos para que salgamos. Ajá, entonces eso que te había dicho, es que no me parece sería capaz. o sea, solamente se dice que dices herramientas escolar, yo creo que después de decir con estudios o directamente. Y pasarnos en las fases ¿Cuántos años tiene la niña, no? 5. Sí. No, sí, con el 5 y actúa como de la letra. Tiene 5 se le debe ¿Qué otro? Cuando fue la casa,
Ok, ya terminamos. ¿Ya? Bueno, creo que ya. Ok, chicas, ¿ya terminamos? Espérense ya. Espérense ya, bueno, a ver. Creemos que ya. Sigan. Es que necesito un cambio de Ya que están ahí paradas todas, empezamos a ver. Mira, soy la única. Bueno, sin ellas, soy la única. Es que anoté quienes no estaban. Ya. Ok, chicas, empecemos con ustedes. Oye, ya se van. O sea, les tenemos que decir el porqué de. O sea, ya el problema, ¿no? Sí, ¿por qué pusieron contextos familiares? Ah, ¿Por qué de pusieron? nosotros. Ajá. Dice que el. Ajá, resolviendo el caso de su compañero. Contextos familiares, yo considero que tuvo que ver algo en la familia, tuvo que haber una relación Lo tuvo que haber visto que el caso. que hizo que se sintiera así o que actuara así. Estancamiento en una etapa y ya pusimos, bueno, de estas se derivan a estas. Según nosotros, hubo estancamiento en la crisis psicosocial y la etapa de superioridad e inferioridad, porque pues nos comentaron que se sentía muy egocéntrico y presentaba conductas que hacía que, bueno, nosotros resumimos a esta etapa. Alguna situación traumática que hizo que el niño pues tuviera estas conductas y comportamientos de Agresividad. de agresividad. Ya sea que lo haya visto por igual, o sea, prácticamente nos podemos decir que es por parte del hogar. No como tal el copiar una conducta, sino el a lo mejor violencia y que por eso ahora el niño es agresivo, es grosero, presenta ese comportamiento. Prácticamente está basado en su contexto familiar, como realmente fue lo que vio, y pues aprendió y como estaba en la edad formativa, pues eso. ¿No? Es todo lo que van Sí. a poner. ¿Qué dicen de la resolución de ¿Tomaron en cuenta lo de TDAH? Se los leí 2 veces. Sí, porque, o sea, nuestra pregunta es entonces, ¿cómo es que ustedes fundamentan que tiene TDAH? O sea, porque se los dijo un psicólogo, pero también, ¿cómo saben ustedes que el niño, con esas conductas que le decimos, pues las tiene? Es que ustedes plantearon los posibles contextos, pero siento que lo planteaban a un niño que no tiene TDAH, no se tomaron en cuenta. Empezando por el TDAH, tienen que empezar desde el principio, ¿por qué tiene TDAH? O de qué a partir de qué fue. O incluso descartar el TDAH, ¿no? Porque También. como dicen, a lo mejor un psicólogo se los dijo, pero pues no es eso. Igual ustedes pueden descartar el TDAH porque... Porque ustedes lo representan como una imitación, ¿no? Como una imitación de la familia y No, que, o sea, pues puede ser posiblemente. una imitación o que la familia intervino en alguna etapa y que por eso tiene esas conductas. O sea, que no dejaron que la familia... Porque según yo el TDAH. Porque el TDAH se comienza a detectar que son dispersos y son distraídos. Más no agresivos. ¿O no? Sí. ¿No? Sí, Sí. hay agresividad Es también. que a pesar de Depende esa del nivel. atención es como por eso se comportan de esa manera. Una de dos, o por llamar la atención, o como ustedes decían, también por una situación traumática. Pero no siempre es. Pero yo tengo entendido que el TDAH se comienza a detectar desde los 6 años. Pero ustedes están diciendo que comenzó desde preescolar. Ustedes te comenzaron. Entonces el TDAH se comienza a detectar desde los 6 años. Realmente como tal desde el kinder así no, porque lo toman como algo normal porque es un niño. Hasta apenas que se le dijo que tenía TDAH. Con ello, pues,
se dio por un hecho porque empezó a ir con psicólogos, tanto mamá y papá, pero pues, digamos que mamá y papá no ponen de su parte porque no sigue lo que el psicólogo les dice o las instituciones que están. ¿Descartarían TDAH ustedes? Y dejando nada más eso. Pues sí, porque si lo, Sí, bueno, obviamente sí. si lo quitáramos, pues sería lo mismo. Ajá, porque es que si empiezas a atender conductas desde el preescolar en sí, varios tendrían TDAH o incluso otra cosa, porque en preescolar no se puede detectar algo porque es algo normal en un conductas niño. que presente el niño. Sí, porque imagínense, también pueden tener como autismo, porque los niños que tienen autismo también se empiezan como a comportar un poquito agresivos o empiezan como a hacer caso. Entonces, pues también podrían tener suicidio. Porque, bueno, yo tengo un sobrino que igual, como estaba en kinder, es muy imperativo, es grosero, lo que usted quiera, como lo comentan mis compañeras, pero lo llevaron al psicólogo y realmente igual pensaron que era TDAH, pero realmente no, es porque la mamá lo consiente mucho y le da de más y no le enseña el respeto. Es que, Les faltó agregar límites. Entonces, Límites, bueno, entonces sus compañeras descartan TDAH y dejan todo en contexto, ¿ok? Sí. Ahora vamos, Teresa, para que nos vayamos. Bueno, primero pusimos abuso sexual, que la niña presentó algún abuso sexual en kinder, se puede decir, ¿no? Porque tiene que 5 años, ¿no? Y ustedes habían comentado que también el papá había sacado a la niña a partir de una situación que había pasado en el preescolar. Sí, ¿no? Entonces, su papá la sacó a la niña y ahorita nada más está dejando en una estancia infantil. Además, también otro motivo por el que hicimos abuso sexual es porque la niña, cuando le piden que dibuje, dibuja monstruos con ojos rojos. Entonces, debe haber alguna persona que le hizo daño que en el momento le está haciendo algún daño. Ya sea físico o pues, psicológico. Y también por eso como que no se presta a que la toquen. Pudo haber a lo mejor no tanto abuso sexual, pero a lo mejor que la toquen, no precisamente la penetración, sino toqueteo o acoso sexual. Sobreprotección. De la sobreprotección, ahí entra en donde el padre, bueno, la niña dibuja los monstruos. Nosotros pusimos una teoría que a lo mejor puede ser el monstruo del padre. ¿Por qué? Porque como su mamá no tiene, bueno, la mamá está ausente, pero parece que un poquito presente, pero como tal no está, sus padres no están con ella. Entonces ella, al dibujar monstruos, según dice que al dibujar monstruos es una figura de autoritarismo, o sea, que no existe alguien con autoridad con ella. Entonces, en los monstruos que ella dibuja y con los ojos rojos que ella los pinta, es la representación de su papá, porque como tal no está presente con ella. Y puede dibujar más y puede ser que sean los ambos padres, porque como tal no están con ella y la dejan a que está solita, entonces no tiene por qué. Y es que si tan solo cuando pues vemos en el kinder como los niños lloran de que porque ay es que me vas a dejar aquí y ahora asumen que el papá no le, o sea, trabaja y no está y la manda allá, o sea, la niña puede verlo como de que ay eres malo o porque nada más me dejas aquí o porque no me prestas atención. Por eso como que se le puede agarrar cierto como coraje al papá de que pues es un monstruo, de que pues la deja sola. Eso también lleva a que su lenguaje sea. Por parte de la ausencia de los padres, pues se puede decir que cuando los niños a fin de cuentas ven como todo el mundo a sus papás, entonces quieran o no, cuando hay una ausencia de alguno de sus dos padres, ven en un ambiente social como pues su mamá, ¿no? Entonces llega un momento en el que con tal de llamar la atención, es por eso su lenguaje también, con tal de que llame la atención de unas personas porque sus papás no estuvieron, pues es por eso que puede llegar también a hablar así.
Y también por la ausencia de que no le dicen habla bien o así no se dice, pues es eso, o sea, como que no le están prestando atención a su lenguaje. Respecto a la última, que es la fijación de la etapa accesorio-motriz de Piaget, bueno, esto vamos con el lenguaje. En esta etapa es cuando el niño empieza su desarrollo cognitivo y el hecho de empezar a hablar y también, comprender, digamos, correctamente las palabras. Creemos que, pues, dentro de la niña no pasó esta etapa, tuvo una situación en la que no la llevó correctamente, que pues ahora, a pesar de que es de los 0 a los 2 años y no la cumple, ahora que tiene 5 años y no la desarrolló correctamente, el problema del lenguaje pues viene a partir de esta función, de esta etapa que no la tenía. Ahora, a ustedes, como ven lo que expusieron, les faltó algún punto, como ellas dijeron hace rato, ¿no? ¿Dónde dejaron el TDA? Y ustedes ya dijeron, no, descartado. Quitarían algo. Ajá, quitarían algo, ¿están de acuerdo? ¿Dónde dejaron al tío? También podría ser verse en el de abuso sexual porque el Pau mencionó sobre que se come mucho al papá. ¿Perdón? En los dibujos, Pau se come mucho al papá. Sí, y cuando existe lo de ausencia de los padres, también nos podemos fundamentar que primero nos dijeron que vivía con la abuelita, el papá y el tío, y que después fueron a vivir solos, ¿no? O sea, nada más el papá y la hija. Entonces, ahí es un porqué de que tal vez el tío también haya sido el causante del abuso sexual y por eso es que el padre decidió mejor irse. Tal vez no como tal él se dio cuenta, sino que se dio cuenta como de esas agresiones, o es más, hasta la misma niña le dijo que no exactamente que había sido abusada, pero pues sí, algunos comportamientos que pues ya el padre lo veía así como de que pues sí o no. Y aparte también no podemos asegurar que se pasó por un abuso sexual, porque como tal el dibujo, ustedes nos dijeron que eran monstruos o rojos, ¿no? Para hacer un abuso sexual se tiene que ver más sobre el dibujo, de estudiarlo, pero pues puede ser una causa. Aparte, si en este caso ella se fue de que la abuelita y el tío, y papá no se dio cuenta de esta situación por el abuso, que ahí sí hubo un abuso sexual, lo está dejando pasar y la niña lo está teniendo o reteniendo todavía y por eso hace estos como dibujos. Pero digo, como tal no podemos decir que sí hubo un abuso sexual. Aunque también deberíamos de prestar un poco más atención en el tipo de los dibujos, porque también se dice que cuando un niño ya sufrió algún abuso sexual, tiende a dibujar lo que el hombre tiene y lo que la mujer tiene. Entonces habría que prestar un poco más atención en el tipo de dibujos que dice, por ejemplo, que es un monstruo, ojos rojos, o también en el cuerpo en el que la niña lo dibuja. Porque también, como sabemos, a esa edad como que no te das cuenta bien de los dibujos, pues vemos los jeroglíficos. Las características son que las manos luego las dibujan como con garras, y tal, que fue donde... Es que ustedes no dijeron eso. Sí. Se dijo ojos rojos Y ya garras. No, como con garras, algo así. bueno, pues igual también se fundamenta más un poco al abuso sexual de que pues, fueron las manos que tocaron. No sabes de lo que yo te digo. Dice, pero ella me dio más opciones. Ok, chicas, ¿algo que quieran preguntar, decir? ¿No? Ok. Para la siguiente clase nada más me dicen con quién canalizan, ¿ok? Si con una persona o con dos o con qué tipo de especialistas. Gracias. ¿Ok? Bajo esto que me acaban de explicar. Ambos equipos. Están libres.